7:56, 17 grados 6 décimas la temperatura en el centro de la ciudad, el viento leve del oeste a 19 kilómetros por hora. Al Senado de la Nación nos vamos, allí está nuestro compañero Sergio Crivelli. Sergio, buen día. Hola, muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, el presupuesto se analiza en el Senado ahora. Sí, empezó ayer la primera ronda de consultas y va a seguir hoy. Hoy va a ir Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Ayer estuvo el ministro Nicolás Dujovne con su equipo y yo te diría que hubo dos grandes novedades. La primera, que se ratificó lo que habíamos dicho la semana pasada, en el sentido de que hay amplias probabilidades de aprobar el proyecto. En ese sentido hubo señales y también hubo muchas críticas, especialmente del justicialismo, que más que nada son para la galería, ¿no? Para la tribuna. Y, por ejemplo, entre las señales, el senador Pichetto, que es el que garantiza la sanción del presupuesto para los gobernadores, dijo que es mejor que haya presupuesto, y tiene mucha razón, porque de no haberlo, existe la posibilidad o existe el mecanismo de que el presupuesto del año pasado se prolongue, el presupuesto de este año se prolongue el año que viene por duodécimos, por decreto, es decir, a simple voluntad del Poder Ejecutivo, que es lo que no le conviene a los gobernadores de la oposición. Yo te diría que acá de este presupuesto hay dos beneficiados. Uno es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque da una señal de gobernabilidad, da una señal de previsibilidad y cumple con un requisito al Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado, los grandes beneficiados son los gobernadores justicialistas, que ven aumentado mucho su recaudación a expensas de la provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional. Que ahí hay una disputa, ¿no? Entre el malestar de Vidal y el Ejecutivo Nacional. Exactamente, lo que me da la impresión de que a esta altura, más que una disputa, hay un tironeo para ver cómo se financia la campaña en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos el año que viene. Yo te diría que de todas maneras hay otra cosa de la que ya hemos hablado en más de una oportunidad, y es el carácter, yo te diría, teórico del presupuesto. Ayer hubo dos intervenciones muy claras en ese sentido, es decir, la inadecuación que suele haber entre el presupuesto teórico que aprueba el Congreso y lo que se cumple. Una fue que el mismo Pichetto dijo que es una estructura simbólica el presupuesto, y otra, una aclaración del ministro Dujovne ante unas críticas del senador peronista José Mayans. José Mayans es un muy duro crítico del gobierno, es formoseño y responde a un gobernador que no se lleva bien con la Casa Rosada, que es Gildo Insfrán. Bueno, se quejó de la inadecuación Mayans del presupuesto del año pasado y su ejecución, y lo que le contestó Dujovne fue que para 2015, el último presupuesto enviado por Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, la inflación se había calculado en el 8% y hubo más del 30%, se cuadruplicó por lo menos el cálculo inicial. Así que imagínense que con esas estimaciones y con esa ejecución, realmente el presupuesto es bien, como dice Pichetto, una estructura simbólica. Bueno, esto fue uno de los datos de la ley de presupuesto, pero hubo otro muy interesante, que fue un proyecto presentado por Pichetto para modificar el impuesto a los bienes personales, sí, que había sido aumentado. Bueno, allí también debe negociar él con los gobernadores, ¿no? Exactamente, a partir de las 11, y eso te demuestra que la campaña está empezando a caminar, porque ese es un proyecto que golpea a la clase media muy fuertemente. Y lo que está haciendo el peronismo, en este caso en nombre de Pichetto, es decir, bueno, nosotros a la clase media vamos a tratar de beneficiarla. De la misma manera que hoy la ministra Carolina Stanley va a señalar por qué hay tanto aumento de los planes y ayudas sociales, que es a lo que apunta Cambiemos, que se supone que la clase media la tiene más o menos garantizada. Bien, o sea que, digamos, todo se desarrolla en el marco de una negociación mirando la campaña electoral. Exactamente, yo creo que el dato más importante del momento es el peso que está empezando a tener la campaña electoral en las decisiones que toma el Congreso y también el Poder Ejecutivo. Sergio, decías esto de Pichetto, que mencionaba que el presupuesto es una estructura simbólica, y que en definitiva después el devenir propio de las cosas hace que las partidas se vayan aplicando, modificando. Eso demuestra la práctica, demuestra la realidad y demuestra la experiencia. ¿Y por qué es tan importante entonces esta discusión por el presupuesto, este año en particular?
Porque me da la impresión de que si el Poder Ejecutivo puede demostrar que el Poder Legislativo lo acompaña, es decir, que tiene un grado de consenso alto, eso va a fortalecer la gobernabilidad y en buena medida va a garantizar al Fondo Monetario que los recortes de partidas se van a hacer. Es decir, que el ajuste ya tiene el visto bueno de la oposición, que en definitiva es lo que ocurrió. El ajuste que planeó el Poder Ejecutivo, que son cerca de 450.000 millones de pesos, es mucho dinero, tiene viabilidad política. Y que tanto el gobierno de Macri como el gobierno que lo suceda va a continuar por ese camino y va a impedir que el país caiga en default. Me da la impresión de que esa es la señal que va a tener el fondo en el momento que se apruebe el presupuesto y se convierte en ley. Es decir, una señal política. La economía no sabemos bien cómo va a funcionar y me da la impresión de que eso es motivo de la campaña. Sergio, gracias por tu análisis. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Sergio Crivelli desde el Senado de la Nación, 8:02. Vamos a hacer la pausa y la información del campo es la que llegará aquí a Panorama. Recordamos, en el centro de Bahía, la temperatura 17 grados 7 décimas.